Bien, bienvenido una vez más a este maravilloso viaje por el libro de la Epístola de los Romanos. En esta ocasión tenemos el capítulo 3 de los Romanos y es importante saber por dónde vamos según el esquema que hicimos en la introducción. ¿Por dónde vamos? Bueno, ya estamos terminando la gran necesidad de la justicia de la humanidad. Recuérdese que hicimos un esquema de 5 puntos principales en la cual íbamos a estar desglosando, y en este capítulo 3 estamos haciendo la transferencia a la provisión gloriosa de la justicia de parte de Dios. Así que bienvenido a este capítulo 3 del libro de los Romanos. En este día vamos a estar disfrutando este libro tan importante para todo cristiano, y yo le voy a pedir que la hermana Glenny tome la primera parte del capítulo 3, comenzando en su versículo número 1. Capítulo 3, versículo 1 de los Romanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, en ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Aquí hay una pregunta que quizá muchos de nosotros nos hemos hecho. Recuérdense que dijimos que el apóstol Pablo usa esta forma de escribir, pregunta y respuesta. Hace una pregunta y pone una respuesta. Y ya hemos visto muchas preguntas, ¿verdad? Pero esta pregunta que comienza en el capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Siempre quizá ustedes se han preguntado, ¿por qué Dios escogió al pueblo judío? ¿No le ha llegado a su mente? Porque dicen, bueno, pero son una gente muy mala, porque mira, hicieron esto, hicieron aquello. Pero ¿por qué Dios escogió un pueblo pequeño? ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Se ha preguntado? ¿Qué tienen los judíos de importante? O sea, ¿qué es la importancia de los judíos? ¿Dónde comienza? Bien, si ustedes van al principio, al inicio, a la raíz, donde comienza el pueblo judío, ustedes van a ver a los patriarcas Jacob, Isaac y Abraham. Entonces, Abraham es padre de la fe. Llamado padre de la fe, ¿por qué? Porque le creyó a Dios. En el tiempo de Abraham, no todo el mundo le creía a Dios. Quizá Abraham no tenía una Biblia como nosotros la tenemos hoy. Quizá Abraham no escuchó tanto de Dios como nosotros lo escuchamos hoy. Pero Abraham fue un hombre que decidió servirle a Dios, que decidió creerle a Dios. Y dice que el llamado de Abraham, dice que Dios llama a Abraham para que salga de su tierra y su parentela a una tierra que él le iba a mostrar. Y parte de la promesa dice que haría una nación de él. Haría una nación de él. Entonces desde ahí ya vemos
que hay una promesa de Dios de elección de un pueblo que Él se iba a recrear. Pero ¿con qué ideales tenía Dios de escoger un pueblo en la tierra? Para preparar la venida de su Hijo Jesucristo. Por eso Israel, los judíos, son y es el pueblo de Dios. Y es un pueblo para que sepa el mundo de que Dios existe, de que Dios es real. De que Dios es real. Es un pueblo que dice su palabra, en parte de la promesa fue: el que te bendijere será bendito, y el que te maldijere será maldito. Y lo vemos a través del tiempo. Y hoy en día podemos ver a Israel, lo que es Israel, una nación que todo lo que da a entender es que hay algo sobrenatural en esa nación. Esa nación de poco tiempo, con poca persona, es una de las potencias hoy en día. Potencia a nivel internacional, en avance, en inventos, en tecnología, en armamento, en todo, en la medicina, en todo. Se destaca Israel. Se destaca Israel. Israel ahora mismo compite con grandes naciones, con grandes imperios, y está entre los grandes imperios. Entonces, Dios elige, Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham de sacar de él. Y si usted busca la historia de Abraham, recuérdese que Sara era estéril. Imagínese qué promesa, cuando le dan una promesa a este hombre que dice que Dios le dice en una ocasión, le dice: sal afuera y mira las estrellas, y si la puedes contar, dime, y así serán tus descendientes, como las estrellas del cielo, infinitas, como la arena de la mar. Y hoy en día tenemos este resultado. Entonces Pablo está hablando de los judíos, está hablando de, ¿verdad?, de la importancia, de la ventaja de ser judío, y de que aprovecha la circuncisión, que es uno de los ritos de los judíos. Entonces dice, él mismo se contesta. ¿Qué dice en el segundo versículo? Mucho. Hay mucha ventaja, mucho. Ahora, él aclara aquí algo muy importante. En toda manera, primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ellos tienen una responsabilidad. Es como al que mucho se le delega. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Ellos tienen una ventaja porque Dios le ha dado mucho. Ahora, Dios le va a exigir también. De la misma forma. Recuérdese que Pablo lo que quiere también y siempre indicar, de que todo hombre es pecador. Todo hombre viene con la herencia del pecado. Judío y no judíos. Gentiles y no gentiles. Todos necesitan a Dios. Todos necesitan a Jesucristo. Entonces, aquí dice, ¿verdad? De ninguna manera, antes bien, sea Dios verá, y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. O sea, todo lo que vemos del pueblo de Israel, que en el desierto le fallaron, ¿cuántas veces le fallaron al Señor? ¿Cuántas veces pecaban contra Dios? ¿Cuántas veces el Señor tuvo que castigarlo? Ahora, ¿eso va a cambiar el plan de Dios? Dice, no, de ninguna manera. Dice su palabra que cuando abunda la maldad o el pecado, sobreabunda la gracia. Pablo lo dice en otra parte. Dios, cuando el hombre es más malo, Dios es más bueno. Mire qué Dios, mire cómo es Dios. Y usted ve a gente que Dios le da la oportunidad, y son gente que mala. Pero Dios con ellos es bueno. Ahora, el apóstol Pablo va a hacer una aclaración más adelante. Y tal como lo hace también en otra parte, dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, escuche bien, o sea, si mi maldad hace resaltar las cosas buenas de Dios, ahí entonces hace una pregunta.
¿verdad? ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿Qué diremos? Y vuelve y hace otra pregunta. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, o sea, entre paréntesis, él está hablando como hombre, en ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que venga bienes? Afirma de que si Dios es más bueno cuando yo soy más malo, pues yo voy a ser más malo para que Dios sea más bueno. No, en ninguna manera. En ninguna manera. O sea, no podemos perseverar en el pecado para que Dios sea bueno conmigo. No se puede abusar de la gracia. ¿Qué es lo que Pablo le quiere decir a ellos? No, tú tienes una ventaja, pero no abuse. No abuse de la gracia. ¿Entiendes? Entonces, el apóstol Pablo pone bien claro este punto a los judíos. Gloria a Dios. Así que no hay justo, es el que continúa el versículo 9. No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces no hay justo. Pablo pone en claro que todos somos reos de muerte, que todos necesitamos arrepentirnos, porque la gente dice, bueno, yo no hago mal, yo no tengo de qué arrepentirme. Pero Pablo queda aquí, hace una aclaración muy importante y dice, todos estamos bajo el pecado. Pablo ha mostrado que todos los judíos y gentiles están bajo servidumbre de pecado. Explica por qué y enseña que todos tienen una naturaleza pecaminosa que los incita al pecado y a la maldad. O sea, es que nosotros nacemos con eso. Nacemos con esa naturaleza que nos incita a la maldad, que nos incita a las cosas que no agradan a Dios. Porque cuando entró el pecado en Adán y Eva, nosotros que somos descendientes, heredamos también. Ese es el primer Adán. Heredamos el pecado del primer Adán. Pero hay una ventaja. También heredamos la salvación por el segundo Adán, que es Jesucristo. El segundo Adán es Jesucristo. Todos somos pecadores, pero todos tenemos salvación por el segundo Adán, que es Jesucristo. Entonces Pablo aquí explica esto bien, ¿verdad? Y dice que no hay justo. Este versículo refleja una fiel comprensión de la naturaleza humana. Todas las personas en su estado natural son pecadoras. Todo su ser está afectado adversamente por el pecado y se inclina a la conformidad con el mundo. Todos tenemos la inclinación al mundo. Ahora vamos a ver más adelante cómo Pablo trata, ¿verdad? Cómo Pablo refleja también la justificación del hombre.
Porque dice su palabra que somos justificados pues por la fe. Si a ti te preguntan, ¿tú eres salvo? Yo digo, sí, por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Porque antes te salvaba la ley cuando tú cumplías la ley, pero ahora te salva la obediencia en Cristo. Porque estamos bajo la gracia. ¿Me entiende? Si usted está en obediencia con Dios, usted es salvo. Usted está caminando por el camino de la salvación. Aleluya. Entonces por eso dice su palabra, somos justificados pues por la fe para con Dios. Tenemos paz con nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz con Dios. Usted puede tener paz con Dios cuando usted acepta esa sangre en su corazón. Cuando usted deja que esa sangre te limpie de tus pecados, de los pecados. Entonces, esta es una importante aclaración que el apóstol Pablo hace, ¿verdad? De que todos necesitamos la salvación. Quiero también poner en claro otras cosas. Del 13 en adelante, el 12 dice, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Del 13 al 18 es como si fuera una consulta, como cuando usted va al médico. En este libro y en este capítulo específicamente también vamos a estar hablando de propiciación, y es importante saber qué es una propiciación. Vamos a estar hablando de justificación, y es importante saber qué es justificación. Ahorita estaba diciendo justificado pues por la fe, o sea, ¿qué es una justificación? Y vamos a estar también hablando de redención. ¿Qué es una redención? Esos son términos muy importantes en este capítulo y para este versículo. Bueno, definir lo que es una propiciación. La propiciación es acción agradable hecha a Dios con lo que se le pretende mover a piedad o a misericordia. Es algo bueno para Dios, con lo cual usted busca la misericordia de Dios, alcanzar su misericordia. Ante la propiciación era el sacrificio que ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Y la justificación, o sea, en la Biblia viene del hebreo que se emplea la palabra sedek o sedekat, que derivan del verbo que significa ser justo o declarar que la persona es justa o incluso hacer justo en relación con el pecado. En sentido dado es el de hacer justo por don gratuito. O sea, que es una justificación, es cuando por un don, por una gracia, por un regalo, a usted se le justifica. Esa es la justificación. Y la redención, la definición podríamos decir es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en redemption, un vocablo de la lengua latina. Se trata de la acción y la consecuencia de redimir, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que está hipotecado o embargado. Lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra, redimir, a redimirnos del pecado. Por eso Pablo dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, pero hubo alguien que pagó, que redimió la humanidad, que vino a rescatar, que vino a terminar el castigo, que vino a liberar. Estábamos embargados, señores. No teníamos la posibilidad de la libertad. No había libertad para el hombre. Estábamos todos bajo el pecado. Y por la ley, nadie se podía salvar. Nadie pudo cumplir la ley, porque había gente que cumplía la ley en unos cuantos puntos, pero fallaban en otro. Y entonces, como les decía, para haber una redención tenía que haber un sacrificio de un corderito. Y la gente tomó esto de un relajo, de pecar y sacrificar, de pecar y sacrificar. Por eso vino Jesucristo y hizo un solo sacrificio. Gloria a Dios. Así que no hay temor de Dios. Vamos a seguir leyendo. El 18 dice, no hay temor de Dios delante
de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ves? Nadie puede ser justificado. En el número 19 dice, por la ley. Ahora, Jesucristo no vino a abolir la ley. O sea, Jesucristo no dijo, la ley no sirve. No, Él vino y cumplió con la ley. Él vino y cumplió con la ley. Porque cuando usted entra en la gracia, usted reconoce que todo lo de la ley está bien. Usted la cumple la ley en Cristo Jesús. Él lo resumió. ¿Cuál es el mandamiento, Señor, que a él le dijeron? Amará a tu prójimo como a ti mismo. Y Él lo resumió. O sea, Él no vino a abolir la ley. Porque lo que pasa fue que la ley no pudo salvar al hombre. No pudo redimir al hombre por la ley. Entonces, vamos a leer el 21 en adelante. La justicia es por medio de la fe. ¿Ven? Entonces entra la gracia. ¿Cuál es el material principal, la materia prima de la gracia? ¿Cuál es? La fe. La fe. Ahora somos salvos por fe. ¿Y por qué se nos hace tan difícil si antes era por obra? O sea, yo tenía que actuar, yo tenía que hacer. Ahora es solamente yo creo. Ahora, todos decimos yo creo. Y mucha gente dice yo creo, pero ¿de qué forma creen? Sí. No es con palabras solamente, es con hecho. Porque, ¿cuál fue la diferencia de Abraham cuando él creyó? Actuó. O sea, cuando usted tiene fe, usted actúa. Porque Abraham pudo creerle a Dios cuando lo llamó. Sal de tu tierra y tu parentela. Ah, sí, muy bien, yo te creo, Señor. Pero se queda ahí. ¿Qué pasa? Por eso es que la fe sin obra es muerta. Si usted tiene mucha fe y no obra, no sirve. Si usted tiene mucha fe y no camina, no sirve. ¿Entiende? Entonces la fe y la obra van de la mano. Por eso usted dice, yo creo en Dios, pero no obedece a Dios. ¿Qué fe tiene entonces? Si usted cree en Dios, usted debe obedecer a Dios. Usted debe moverse y caminar como Dios manda. Entonces usted está creyendo en Dios. Usted le está más que creer en Dios, creyéndole a Dios lo que Dios ha dicho. Porque mucha gente que sí, que creen que Dios es real, que Él está en el cielo, que Él mandó a su Hijo, que murió por nosotros, todo eso lo creen. Pero lo que Él ha dicho, no lo creen. ¿Por qué? ¿Por qué no lo creen? Porque no lo cumplen. Porque si lo creyeran, lo cumplieran. Cumplieran con lo que dice el Señor Jesús. Eso es lo que Pablo dice. Es por fe. Pero esa fe debe haber una motivación y una actuación de nosotros. Y el 21, Nilka, lo puede leer, el 21. La justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su gran sangre, para manifestar su justicia, a causa de hacer pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe,
sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por qué la fe invalidamos la ley? ¿Por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Amén. Exactamente lo que habíamos dicho. O sea, ¿por la fe usted invalida la ley? No, de ninguna manera. Dice aquí, sino más bien confirmamos la ley. ¿Usted sabe por qué? Porque él dice, por la obra de la ley, o sea, por obra de ley no podemos ser salvos. Pero la fe no invalida la ley, porque la fe lo que hace es que confirma. La ratifica. Porque la ley es buena. La ley es buena. Solamente aquí para terminar, vamos a tocar la fe de que habla en el 22, ¿verdad? Que dice, aquí muy importante, en el 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todo pecado está destituido de la gloria de Dios. Dice, la fe en Jesucristo como Señor y Salvador es lo único que Dios requiere para salvación. Hablamos ahorita de la redención, ¿verdad? Entonces, lo único que Dios requiere para salvación es la fe en Jesucristo. Amén. Y dice su palabra que si confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora usted diría, ¿qué era más difícil? ¿Antes o ahora? Para ustedes, ¿qué es más difícil? Antes yo tenía que ir a buscar un cabrito, matar un cabrito, un corderito, hacer un sacrificio y ya usted sabe. Pero ahora yo nada más tengo que decir, yo te creo. Sí, es más fácil ahora. Yo creo que es más fácil. Es mejor ahora decirle, yo te creo, ven, dirige mi vida. Ahora yo soy tu hijo y ahora yo cumplo hacer tu voluntad. La fe es la obediencia, hermano. La fe es obedecer. Ahí está la victoria. ¿Por qué hoy Israel es el pueblo de Dios? Porque un hombre obedeció a Dios. Un hombre le fue fiel a Dios. Padre de la fe, el padre Abraham. Aleluya. Entonces, nosotros también estamos en ese camino, en ese trayecto. Tenemos que creer para ver su gloria en lo adelante. Tenemos que poner la fe, creyendo a Dios. Bien, todos somos destituidos de la gloria de Dios, pero todos tenemos también la oportunidad de ser salvos. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que dejamos este capítulo número 3 y le pedimos a los que nos ven, ¿verdad? Por aquí, por medio de comunicación, de que nos sigan y será de mucha bendición. Así que Dios le bendiga.